todos, les pedimos disculpas por estos 7 minutos de retraso. Estamos esperando a tener a todos nuestros panelistas preparados, así que les damos muy buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de la actividad de hoy, en la cual abordaremos las dificultades que experimenta el comercio internacional como consecuencia de los cuellos de botella en los múltiples actores que dan forma a la producción y distribución de bienes, sus consecuencias en los consumidores que vivimos todos los días y sus posibles vías de solución. De acuerdo a lo que me ha dicho previamente Ricardo Ernst, hay buenas noticias para para Sudamérica, así que estamos looking forward a esas noticias. Un asunto todo esto de candente actualidad y con el que muchos nos hemos ido interiorizando al calor de los acontecimientos ligados a la recuperación económica de los estragos de la pandemia. Les recuerdo que para este evento contamos con traducción simultánea, español-inglés, inglés-español, para la que solamente tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo que aparece en la parte baja de sus pantallas. El tema que nos convoca Icon of the world. Below asociadas a la economía global, de cómo acontecimientos disruptivos unidimensionales pueden y acaban convirtiéndose en problemas multidimensionales que involucran a una larga lista de actores. Los consumidores chilenos y de buena parte del mundo sentimos en carne propia los problemas en las cadenas de suministro, ya sea por la escasez de productos, las demoras en las reposiciones de stock en múltiples categorías o por las fuertes presiones al alza de los precios. Inflación que hoy se ha transformado en uno de los principales dolores de cabeza de las autoridades monetarias en las economías desarrolladas y de desarrollo intermedio. Para Chile, un país eminentemente exportador e importador, la evolución de esta situación en el Asia-Pacífico, región donde se encuentra buena parte de los mercados de destino de nuestros productos y de origen de nuestras importaciones, es central para entender y proyectar la evolución de las cadenas de suministro y qué debemos esperar y sopesar los ciudadanos de a pie. Antes de darle la bienvenida a presentar a nuestros panelistas de hoy día, les quiero contar que tenemos invitados y estamos muy contentos de tener invitados desde Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, India, Singapur, Nigeria, España, México, Argentina, El Salvador, Colombia, Brasil, Australia, Nicaragua, Corea del Sur, Brunei, Costa Rica, Alemania, Japón, Perú, Guatemala, Nueva Zelanda, China, Tailandia y Taiwán. Para que vean ustedes el interés que concita este tema, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Y estamos muy contentos que tengamos a toda esta audiencia que nos sigue en varios webinars ya desde hace un tiempo de distintos lugares del mundo. Bueno, para ahondar en este asunto es que tenemos hoy el honor de contar con la participación de 3 destacados panelistas, todos con vasta experiencia y de primera mano, desde distintos ámbitos en las múltiples aristas de las cadenas de suministro. Voy a partir por Oscar Asbun, quien es desde el año 2011 el Chief Executive Officer, CEO de Compañía Sudamericana de Vapores, Sociedad Anónima, la empresa naviera más grande de América Latina y hoy también la mayor accionista de Hapag-Lloyd AG, la quinta empresa naviera más grande del mundo. Desde el 2019 a la fecha, Oscar ejerce como segundo vicepresidente del Consejo de Supervisión, Supervisory Board de Hapag-Lloyd AG, y desde 2015 ejerce como presidente del Consejo de Supervisión y miembro del Board Subsidiaries de SMSAAM, uno de los operadores portuarios más grandes de América Latina y la cuarta compañía más grande del mundo en remolcadores. Oscar integra el Consejo de Supervisión y preside el Comité de Estrategia y Sostenibilidad de Nexans, el segundo productor de cable más grande del mundo. Oscar también es consejero de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, acá en Chile. Luego voy a presentar a Xiumei Lin, quien es la vicepresidenta de Asuntos Públicos de UPS, donde es responsable de representar las políticas de la compañía e impulsar la colaboración entre los sectores público y privado en el Asia-Pacífico. Xiumei preside la Conferencia de Transportistas Expresos del Asia-Pacífico, CAPEC, y forma parte de los consejos de administración de Green Freight Asia y del Centro Nacional de Estados Unidos para la PEC, NCAPEC.
Preside también el Comité de Facilitación de Aduanas y Comercio del Consejo Empresarial Estados Unidos, ASEAN. ASEAN se lee por Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y lidera las iniciativas de UPS para promover la participación de las mujeres en el comercio, incluido el comercio electrónico y la competitividad de las pequeñas empresas. UPS presta servicios a más de 220 países y territorios, con más de 20 millones de paquetes diarios. En el Asia-Pacífico presta servicio a 19 aeropuertos, los que operan 325 vuelos semanalmente. Y finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos a Ricardo Ernst, quien es el codirector del Global Logistics Research Program de la prestigiosa Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Ricardo es un consumado experto en operaciones y logística globales y fue vicedecano de la Escuela de Negocios McDonald de la Universidad de Georgetown. Sus intereses incluyen el análisis estratégico de sistemas logísticos, vínculos entre proveedores, fabricación y distribución, tanto a nivel macro como micro. Ha estado involucrado en el desarrollo de métricas y evaluaciones de desempeño para proyectos complejos de las cadenas de suministros, incluidos los de organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y el Exim Bank. Ha sido consultor de varias firmas nacionales e internacionales, entre ellas General Motors, Michelin, Rockwell, Casa Cuervo, FEMSA, Coca-Cola, Walmart, Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. Ricardo ha sido catalogado como uno de los mejores académicos en la materia por la revista Business Week. Bueno, sin ir más lejos, le doy la palabra entonces a nuestro primer panelista, que va a ser Ricardo. Ricardo, tienes la palabra. Gracias, Loreto, un millón de gracias. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo esta nueva realidad en la cual vivimos. Voy a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint en la cual voy a tratar de exponer una cantidad de cosas. I'll expose a series of elements. It starts off with a general context. La pantalla, no sé si la ven ya, espero que sí. ¿La ven todos? Sí, perfecto. Ok, entonces el tema que estamos hablando es un tema pues muy relevante, un tema del cual todo el mundo habla, cuál es la crisis del supply chain. Como voy a decir en algún momento más adelante, lo veo como, yo soy muy optimista y creo que toda crisis termina siendo una oportunidad. ¿Una oportunidad para quién? Creo que es una oportunidad muy importante para América Latina. Pero vamos a poner todo esto en contexto. El contexto en el cual vivimos, que estamos en un mundo que ha cerrado. Nunca desde la fiebre española hace tanto tiempo, donde se murieron 50 millones de personas, nunca el mundo entero se había visto en una situación en que estamos paralizados. Ha paralizado todo, ha paralizado no solamente los negocios, sino que ha creado disrupciones en las cadenas de abastecimiento. Todo el mundo estuvo pues con esto, lo cual veíamos que íbamos a salir, pero ya nuevamente hay una nueva variante del virus, lo cual tiene a todo el mundo preocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el mundo para? Y la pandemia es una contradicción, es individual, pero afecta a todo el mundo, es invisible, pero muy visible, y no discrimina, pero sí discrimina. Y sí discrimina porque te voy a dar sencillamente las cifras para América Latina. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo en la que el COVID ha tenido el peor impacto. Te voy a dar rápidamente cifras. Nosotros somos el 8.4% de la población mundial y con eso, pero registramos el 28.7% de los fallecimientos mundiales. O sea, que discrimina o no discrimina. ¿Por qué América Latina siempre tiene cifras que nosotros siempre somos, pues lo que resaltamos del lado equivocado de la ecuación? Tenemos la mayor contracción económica en 120 años, si es 6.8% en 2020. Las exportaciones, Chile, como bien decías tú, un país que depende enormemente de importaciones y exportaciones, pero las exportaciones cayeron alrededor de un 13%. Y más de 2.7 millones de empresas afectadas, una tasa de desempleo enorme, el descenso en la participación laboral, tenemos 209 millones de personas en situación de pobreza y 78 millones en situación de extrema pobreza. O sea que América Latina no tiene mucho que ofrecer en este momento en situación cifras, pues, que nos den optimismo. Somos la región más endeudada, tenemos un déficit externo, hablamos siempre de una década perdida. Al cierre del 2020, el Producto Interno Bruto por cápita ha perdido el crecimiento ganado en los últimos 10 años. O sea, que esto de la pandemia pues nos pone la crisis en una perspectiva todavía peor y bueno, eso después gráficamente donde estamos, ¿no? Con ganas de llorar. Ahora, The Economist, una revista bastante seria, ¿cómo nos miran en el mundo? ¿Cuál es el lente a través del cual miran América Latina?
El país más grande de América Latina es Brasil. Esa es la portada del Economist en el 2009, en donde Brasil takes off. Después, la misma revista tiene en el 2013 How Brazil Blows It. Y después, en el año... Entonces, hemos sido una región pues, conflictiva. A nivel mundial, no solamente nosotros, pues ha habido una recesión, se espera una recesión, y lo peor de todo esto, lo peor, es que el COVID podría empujar a más de 500 millones de personas a la pobreza. Esto es serio porque, ¿entiendes? Los progresos que la globalización había traído, pues de una u otra manera ven un retroceso. Hablamos de una disrupción seria en crisis de salud, una crisis humanitaria y una crisis económica. Muy bien, ¿y por qué? Bueno, pues sencillamente el Global Investment, que es el motor, la gasolina que mueve a todo el mundo, porque vivimos una globalización la cual es imparable, pues mira la tendencia de a dónde vamos, ¿no? Muy negativo. Mira el flujo de inversiones en América Latina. O sea, en toda América Latina tienes a Chile, incluyendo Chile, que es el país, entre paréntesis, mejor portado de toda la región, es el referente, es a nivel de competitividad mundial. Así como viene Singapur, es el país más competitivo del mundo, pues Chile es el más competitivo de América Latina. Entonces, pero a la vez, todo esto empuja al flujo de inversiones extranjeras y con todo esto la pandemia se viene para abajo. Ahora, vamos a hablar del Global Supply Chains. ¿Qué pasa con los supply chains? Los supply chains conectan el mundo. Los supply chain mira, a mí me gusta hacer la analogía de que el supply chain es como la electricidad. Cuando tú vas al switch de la electricidad y prendes la electricidad, ni te das cuenta que la tienes. Prendes y apagas y todo funciona perfecto. ¿Qué sucede cuando un día vas al switch de la electricidad, prendes la luz y no hay luz? Entonces, ¿qué pasó? Entonces llamas a alguien, viene y lo repara y te olvidas de eso. Pero ¿qué pasa cuando vas al switch de la luz, prendes y apagas y resulta que no hay luz? Bueno, pues eso es lo que ha venido sucediendo con los supply chains, que de repente la gente se ha dado cuenta que los supply chains han pasado de ser sencillamente algo que resuelve, algo que conecta el grid eléctrico, a que ha habido unos huecos en el grid eléctrico. Han descuidado el grid eléctrico. El grid eléctrico no es lo suficientemente resilient, la palabra en inglés es resilience, no sé cuál es la palabra en español, pero es algo que de una u otra manera la gente se empieza a dar cuenta. Entonces hay una concientización importante en qué son las cadenas de abastecimiento. Entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, porque desde electrónicos hasta textiles, hasta farmacéuticos, los supply chains son cada vez más distribuidos, son cada vez más ubicados alrededor del mundo, porque en respuesta a las presiones locales de los mercados y los consumidores son cada vez más exigentes. Entonces, claro, hemos buscado por unas cadenas de abastecimiento que sean eficientes. Hay que mantener en la mente la palabra eficiente. ¿Qué es eficiente? Es la reducción de costos. Por eso vamos a Asia, por eso buscamos proveedores alrededor del mundo, porque hay una obsesión en la búsqueda de la eficiencia. Pero la eficiencia tiene el riesgo de que en el peor de los problemas pues se cae. Y esto es lo que sucedió con las cadenas de abastecimiento. O sea, venimos de un mundo, perdón, en donde competimos con gente de todo el mundo, competing with everyone from everywhere for everything. Ya hoy en día el país de referencia no tiene ningún sentido, ya nadie compra productos chilenos porque soy chileno, ya nadie compra productos americanos porque soy americano, y la mejor prueba de eso es que los Estados Unidos, un país en donde los americanos aman a su país, el carro más vendido es Toyota, o sea, ni siquiera es General Motors o Ford. O sea, que te das cuenta que ya hoy en día se produce nowhere to sell everywhere. Si tú te pones a pensar, la gente, todos los productos que tú tienes encima tuyo, desde tu ropa, tu electrónica, tu teléfono, todo lo que tú tienes, ni sabes de dónde viene, ni sabes de cuántos países han tocado los productos. Como referencia, una taza de café de Starbucks depende de 19 países. Entonces, imagínate tú cómo están activas las cadenas de abastecimiento. ¿Cómo hoy en día el supply I mean, so how the supply chain today is in the heart of everything that is happening now, supply chain problems and viene ya desde antes, no solamente por factores reales, sino cuando empieza el problema de las tarifas, con la administración anterior en los Estados Unidos, ya el problema de las tarifas empieza a concientizar la importancia de esto. Fíjate que hay un estudio de Morgan Stanley que habla sobre la importancia de las Global Value Chains, implica que las tarifas ya van a tener un impacto importante. Ya la media de repente se adueña del tema. Imagínate, estamos hablando hoy en día de un webinar en supply chains. Imagínate tú hacer un webinar en supply chains hace 5 años.
Hubiera sido un webinar sencillamente aburrido. Hoy en día no, es el tema de moda, es el tema al cual todo el mundo quiere hablar. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente por los últimos 50 años el comercio internacional ha crecido más que el Producto Interno Bruto de los países. ¿Y por qué? Bueno, porque las cadenas de abastecimiento globales se han convertido cada vez más fragmentadas y la magia de las cadenas de abastecimiento es algo en lo que estoy seguro que Oscar entiende más que muchos de todos nosotros. La magia de los supply chains es básicamente la responsabilidad de una y solo una razón. Y esa razón es el contenedor, señores. Cuando se inventa el contenedor, de lo cual Oscar es el genio de todo lo que pasa en esto, estos contenedores son los que han facilitado el comercio internacional, es la estandarización de los procesos, y bueno, aquí tienes cómo se mueven los productos de los contenedores a través de todo lo que sucede, los barcos gigantescos, los camiones, y bueno, por ahí vamos. ¿Por qué? Porque el movimiento de productos alrededor del mundo, el 90% se hacen por agua. Y por eso es que Oscar está ahí diciendo, sí, naturalmente es lo que hacemos. 90% de todo lo que se mueve es por agua. Hay toda una cantidad de estadísticas, no los voy a marear, pero lo que es importante es que hay 25 millones de contenedores en el mundo, hay 6.000 barcos. Entonces, hay que conceptualizar lo siguiente. Tenemos 25 millones de contenedores y 6.000 barcos. ¿Cómo es el flujo de todos estos contenedores? ¿Cómo es el flujo de todos estos barcos? Bueno, por un lado tienes el Canal de Panamá, se han inventado estos barcos a los cuales caben montañas de contenedores. El Canal de Panamá es el camino más corto entre el Pacífico y el Atlántico. No habría otra manera de cruzar si no es por el Canal de Panamá. Y estos barcos, pues cada día les cabe más. Ponte tú a pensar que estos barcos pueden llegar a tener hasta 18.000 contenedores y hasta más. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy moviendo 18.000 contenedores en un barco y de repente se me para la cadena de abastecimiento? ¿Por qué? Bueno, porque bien sea por efecto de tarifas, en donde ya no puedo seguir trayendo productos de China porque las administraciones se pelean o porque las administraciones tienen razones serias, no vamos a entrar en ese proceso, pero las tarifas han creado problemas, crea la guerra del comercio internacional, las supply chains se ven afectadas. Es el primer choque dramático para las cadenas de abastecimiento. Todas las industrias, desde los juguetes hasta los teléfonos, hasta la electrónica de computadora, todo se afecta por tarifas. Todavía no hemos entrado en la pandemia, no hemos entrado en otros problemas. Puramente a nivel de tarifas, ya el grid eléctrico del cual yo hacía referencia antes, ya la gente va al switch y ya la electricidad que viene de China, ya el bombillo está fallando. Entonces, nada, tenemos toda una cantidad de problemas. El presidente Trump, el presidente Xi se pelean de manera diplomática. Apple, el proveedor más grande del mundo de teléfonos, tiene problemas. Fíjate como muchos de los proveedores, de los fabricantes se van de China. Hay una reubicación de todo lo que sucede en Asia. Hasta las fabricantes de motos se mueven. Todo el mundo empieza a moverse. La ropa, siendo Asia uno de los proveedores más importantes, pues también se interrumpe. Y bueno, por ahí vamos. Viene la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Al venir la pandemia, pues la gente, lo más importante, los patrones de demanda empiezan a cambiar. La gente no puede salir y reemplaza ir a hoteles, ir a viajar, ir a entretenimiento con compra de productos. La gente quiere tener, por eso el stock de Pelotón sube como loco, la gente se enloquece comprando, Amazon empieza a vender más que nadie. Hay un cambio en el balance del consumo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues sencillamente las demandas empiezan a cambiar. Fíjate cómo hay una contracción en la recreación, en hoteles, pero hay un incremento en todo lo que son productos, vehículos, ropa, y eso trae como consecuencia pues unos picos. Esta es la evolución de cómo ha variado la demanda en los picos, pero no hay un ajuste inmediato, en los 6.000 barcos y los 25 millones de contenedores. Recuerda que estos son los mismos que se están moviendo. Viene el COVID. ¿Qué pasa en el COVID? Cuando llegan los contenedores a un puerto y alguien en el puerto tiene COVID, tengo que cerrar el terminal, cierro el terminal, ya me deja de mover tantos contenedores. Tenemos la congestión de los puertos.
Tengo una congestión del puerto, en donde en Los Ángeles, que es el puerto más activo de los Estados Unidos, tienes unas trancas extraordinarias que el presidente se tiene que meter. El presidente de los Estados Unidos tiene que forzar de una manera elegante a los puertos a que trabajen 24 horas al día, cosa que no se había visto nada antes. Por otro lado, tienes un barco en el canal de Suez que tranca la cosa. Ahora, este tranco en el canal de Suez, o sea, un accidente garrafal, sucede accidentalmente, pero me estás reventando el grid eléctrico, ¿entiendes? El grid eléctrico empieza a fallar. Entonces, ¿qué pasa? Un producto, te estoy dando un ejemplo aquí, Shanghai, para que veas cómo pasa, un producto tan sencillo como es un contenedor de fertilizantes que viene de Shanghai a los Estados Unidos, ¿cuánto debería tardar y cuánto está tardando? Bueno, mira lo que pasa. Algo que debería tardar semanas, de repente empieza a subir hasta más de 6 meses. Ahí empieza la crisis de todo esto. Ya el electricista que te curaba tu electricidad, ya el señor electricista tiene mucha gente que le tiene que arreglar la cosa, no se arregla la electricidad y esto empieza a resultar en unos costos enormes. La disrupción se vuelve exageradamente costosa. Y hay, bueno, fíjate las cifras son alarmantes. Se espera que el 42% del EBIT de las compañías se va a ver afectado por esto. O sea, hay un incremento en los costos enormes, espectaculares. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero que nada, que hay que darse cuenta que no todas las industrias están igualmente afectadas. Lo que trato de ilustrar aquí es qué industrias son las que están más afectadas con esto de la pandemia, y bueno, naturalmente va desde el aerospace hasta los farmacéuticos. No voy a ahondar, lo dejo después para la parte de preguntas y respuestas, pero aquí viene mi optimismo. Ricardo, perdona, no Sí. vas a dar justo las buenas noticias, pero te pido porfa si puedes ir resumiendo. Sí, paro aquí. Aquí Vale, paro pero con las buenas noticias. las buenas noticias. La buena noticia, señores, aquí termino. La buena noticia es que el 80% del comercio internacional incluye a naciones con declining political stability. Digamos que esa es la parte mala. Ahora te lo voy a poner la parte buena y con eso termino. Del 16 al 26% de las exportaciones globales podrían cambiar, reorientarse a nuevos países debido a factores económicos y no económicos. Y déjame decirte cuál es la región del mundo que se favorece más con esto: América Latina. América Latina es el target para todo esto por una palabra importante que se llama nearshoring. Entre las tarifas y el COVID y la interrupción en las cadenas de abastecimiento, señores, para América Latina es una oportunidad de oro en la cual tenemos que restablecer estratégicamente qué es lo que vamos a hacer. Así que estoy dispuesto a hablar más de eso después, pero paro aquí dejándonos, seamos optimistas. Esto es una ventana de oportunidad extraordinaria porque de ahora en adelante tenemos que reposicionar plantas y empresas en América Latina. Muchísimas gracias, Ricardo, por esa nota de optimismo en este webinar que tiene notas de preocupación, y por eso yo creo que tenemos a tanta gente interesada en escucharlo. Así que muchas gracias y ya volveremos contigo en la sesión de preguntas y respuestas. Quiero darle la palabra ahora a nuestra segunda panelista, Xiumei Lin. Por favor, Xiumei, tienes la palabra. Good morning, everyone. I've just Buen día a shared. todos. Acabo de compartir mi pantalla. Quiero asegurarme de que ustedes lo puedan ver. Intentaré agrandarlo un poco. Perfecto, gracias y buenos días desde Singapur. Le quiero agradecer a Loreto y a la Fundación Chilena del Pacífico por esta oportunidad junto a este distinguido panel por discutir la situación global. Y si no han escuchado, se siente como negocio internacional. Mi nombre es Xiumei, yo trabajo para UPS en la región de Asia-Pacífico. La región de Asia-Pacífico no incluye parte de nuestros amigos que son parte de países latinoamericanos. Ciertamente no conozco tan bien Latinoamérica, pero espero poder ayudar a proporcionar una perspectiva asiática. Y de seguro Ricardo y Oscar nos pueden ayudar también a abordar la situación a medida que nos va impactando. UPS tiene alrededor de un 3% del comercio global y Asia representa un 40% de eso. Espero que las siguientes diapositivas pueda compartir con ustedes
información y podamos ver qué ocurre con los encabezados para que puedan ver las implicancias para Chile, una economía de la PEC que claramente confía fuertemente en el comercio. Vamos a ver qué pueden hacer los gobiernos para ayudar con esta crisis también. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Escucharon a Ricardo y lo describió muy bien, ya sea como negocio o consumidor, han notado que sus órdenes están tardando mucho más en llegar a ustedes y que las tasas de despacho son muy altas. No se lo están imaginando, sin importar dónde estén en el mundo, los tiempos de flete son muy altos y los precios 4 o 5 veces más altos de lo que eran en el 2019. Esto ocurre en múltiples sectores de tecnología, autos, bienes de consumo, proveedores, clientes, y ustedes están esperando 30 a 40 días en promedio. Y el container cuesta $20,000 que va de Asia, Estados Unidos y a otros países. Entiendo que eso no ha impactado tan severamente el costo de Asia para invertir en el puerto de Latam. Eso ha aumentado 4 o 5 veces y las exportaciones están teniendo un momento difícil en reservar espacios. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Al parecer, como dijo Ricardo, cuando las personas están bajo cuarentena y reciben estímulos, sé que de estímulos estoy viendo el país en el cual está Ricardo, se cierran. Mientras más dicen crisis de consumo, más compran, porque se preocupan del año nuevo, de la Navidad, y el abastecimiento no puede mantener el abastecimiento necesario. Y es una máquina en los primeros días de COVID. De hecho, cuando PPE en masa se requería la cadena de abastecimiento, podemos obtener el PPE a China en febrero cuando era necesario y PPE en abril cuando la situación cambió. A lo largo del tiempo, a medida que el COVID avanzaba, la disrupción de las fábricas o el acceso a calles o puertos o la disponibilidad de mano de obra y las medidas de administración al lugar por gobiernos crearon demasiados obstáculos. Este fue el caso de Asia. Fábricas cerraron en abril y mayo, 2 o 3 meses de cierre, y más recientemente aún tuvimos aeropuertos y puertos marítimos cerrados en Shanghai debido a todos estos casos. Y más recientemente aún, aquellos de ustedes que transaron con el sudeste asiático, muchas fábricas se cerraron debido a lo que ha ocurrido y comenzaron a abrir nuevamente en octubre. La industria express, que es donde pertenece UPS, comenzó con restricciones, reducción del espacio y bajo el cual la mitad del transporte aéreo confiaba. Habían protocolos que los gobiernos tenían al lugar y distintos tipos de cuarentenas. La capacidad continúa siendo bastante estrecha, especialmente en la temporada alta, y mientras el tiempo de tránsito continúa siendo un tema en los despachos aéreos. Si esto no funciona para ustedes, los negocios están trasladándose por el transporte marítimo, pero incluso hay más restricciones en el lado marítimo, como Oscar de seguro va a compartir con nosotros. El punto de fondo es que el sistema de transporte que ha funcionado en el pasado está subestimado en su estrés o tensión, y por eso es que abastecimiento no está pudiendo abastecer necesariamente el lado de la demanda. Aquellos de ustedes que lo han visto más de cerca han visto artículos que han dicho, bueno, lo peor ya terminó, las tasas están bajando. Hay tiendas en Estados Unidos que requerían que hubieran reabastecimiento, lo lograron. Están diciendo que hubo un abastecimiento de sus góndolas. ¿Estamos preparados? ¿Ha ocurrido esto? Vamos a ver los datos. Algunos pueden decir que octubre fue el peor de los momentos. Algunos analistas creen que lo peor ya terminó y que las economías están volviendo a abrirse, los viajes empezando a llevarse a cabo, aumentando la capacidad. Por el lado aéreo, no es lo que dicen los datos hasta la fecha. El mapa a la derecha muestra la capacidad aérea. Hace 2 semanas, comparado con cifras del 2019, la capacidad sigue disminuyendo. Dentro de Asia, hacia Europa,
Europa LATAM. Hay alguna recuperación en Asia a Estados Unidos y Asia a LATAM. Bastante mejora en el 2020, pero la capacidad sigue a la baja y no se va a aliviar con el surgimiento de nuevas variantes. Vamos a observar qué ocurre por el lado del océano. Kunanago, noviembre. Esta es una actualización en tiempo real. También existe una mejora notoria en el canal de Suez o Yangtze, pero hay muchos contenedores que están esperando y los tiempos de espera son muy altos. En específico, los puertos estadounidenses, americanos, sé que la TAM confía bastante en ellos, pero continúan siendo altamente interrumpidos. Long Beach, con sus tiempos de espera de 18 a 25 días. Si ustedes tienen que llevar a cabo una embarcación, son 25 días para que se estacione. 20 días, más bien interno a Estados Unidos, y una espera adicional de 13 días. Así que esto ha generado alguna disrupción para Chile, porque no solamente la capacidad de procesar dentro de Estados Unidos, sino que a su vez fuera de Estados Unidos, y ustedes confían en gran parte de sus importaciones y el apuro por tener los contenedores de vuelta hacia donde proviene gran parte del volumen. Si ustedes ven Miami, Savannah, Georgia, es un escenario similar. Y si ustedes luego cambian a Asia, también van a ver que no es un escenario muy agradable. En Singapur aún lo llaman operaciones con alta disrupción o interrupciones, o esperas de 12 días, 3 días adicionales, y eso es bastante tiempo para un puerto bien eficiente. Uno pide algo, hay que esperar que se estacione la embarcación, una vez que se estaciona hay que esperar 3 a 4 días para que se descargue, se procese y para que esto esté en un camión y se les pueda entregar a ustedes. Hay retrasos significativos a la fecha aún. Antes de que continúe, hay una pregunta respecto a la cifra dentro de los pequeños círculos. ¿Qué implican? Dice 2 en Chile, la cantidad de contenedores que están esperando ser procesados. Por ejemplo, en Chile, veo que solo son 2. Los puertos no tienen una gran interrupción. Por el lado de Asia, Los Ángeles es el peor, tiene 81. La cantidad de barcos, o son contenedores, embarcaciones. Yeah, 81 is the number in Long Beach. Right? Yeah, That's in Long correct. Beach. Sí, 81 es la cifra en Long Beach. Son embarcaciones, 81 embarcaciones esperando ser procesadas. Son bastantes. Aún así es grande la cifra. No ha terminado aún. Eso no es bueno por el lado marítimo y Oscar después puede comentar más al respecto. Mi última diapositiva, sé que se me acaba el tiempo. Quiero darles algunas recomendaciones, consejos prácticos que pueden hacer hoy si tienen muchas restricciones en la cadena de abastecimiento, tienen muchos problemas, un par de cosas en las cuales pueden pensar. Una en común es que las empresas dicen que tienen que seguir la corriente y si no pueden hacer las cosas y esperar que el mismo tipo de nivel de servicio va a estar disponible. Así que tienen que planificar. Planificar es de suma relevancia, hay que ser bastante flexibles. A veces estamos esperando repuestos, componentes de Asia y a veces no les llegan. Hay que quizás analizar otro proveedor y que el costo sea quizás un poco mayor, pero seguir flexible siempre. Y lo importante es la comunicación con los clientes. Muchas veces hemos visto que si uno le explica las cosas a los clientes, si uno les dice, bueno, puede comprar, les voy a dar tal precio, pero les voy a advertir que puede tardar X
esto es lo que puedo hacer por ustedes, estas son las opciones, explicarles el escenario global. Consideramos que eso es de bastante ayuda. Estos son consejos de corto plazo. En el largo plazo, resiliencia, la cadena de abastecimiento, quizás el onshoring, la regionalización, y a medida que avanzan los negocios pueden observar esto para crear una mayor resiliencia para la cadena de abastecimiento. También en la conversación con los gobiernos, considero realmente que existe un rol muy relevante que pueden jugar los gobiernos en relación a precios. Gran parte está relacionado para ayudarnos por el lado de abastecimiento. Hay muchos gobiernos que se rehúsan un tanto a intervenir. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, eso está relacionado al mercado, no queremos intervenir en la cadena de abastecimiento del mercado. Ustedes tienen que escoger de dónde abastecerse, etcétera. Pero existe un rol que pueden jugar los gobiernos para ayudar con la diversificación. El punto de vista de Singapur es que pueden ayudar a identificar a los socios de los cuales pueden confiar, pero deben haber un marco de reglas para mayor transparencia. ¿Cómo intervienen los gobiernos en esta diversificación de las cadenas de abastecimientos? Pueden ayudar por el lado de transporte, tienen que saber cómo mantener los puertos abiertos y que todos puedan hacer su trabajo, la tripulación, los choferes, la mano de obra, a medida que vamos viendo los problemas y sus causas, las soluciones en relación a COVID. Es importante tener la comunidad segura. No hagan que esos trabajos sean tan difíciles. Muchos han estado trabajando en circunstancias muy difíciles y estamos perdiendo trabajadores. Somos afortunados, incluyendo a Chile, han formado parte de este llamado y esperamos que en el 2022 tengamos unas mayores reglas armonizadas con la cadena de abastecimiento, los trabajadores, los certificados de vacunación. Esperemos que esto también se aplique al lado marítimo de las cosas para ayudarnos con todo el ecosistema. En este momento me voy a detener porque sé que quieren oír por parte de Oscar su presentación y durante la sesión de preguntas y respuestas podremos seguir interactuando. Gracias, Shumei. Vamos a volver a algunos de los temas que presentó en la sesión de preguntas y respuestas. Oscar, por favor, tienes la palabra y muchas gracias por haber aceptado esta invitación también. Gracias a ti, gracias Ricardo y Chumei. Tú tienes que bajar la presentación, Chumei, porque no puedo subir la mía. Si if your presentation is still on, I cannot show mine. Maybe you can just... Stop sharing. Stop sharing. Ya. Bueno, yo voy a tratar de explicar cómo ocurre la cadena de eventos que genera el problema que tenemos, ¿eh? Porque tenemos porque eso puede ayudar a entender un poco cuánto puede tardar la solución y qué cosas hay que hacer para que esa solución sea viable, ¿eh? Entonces, se ve la presentación, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Esto que está aquí, esa barrita la voy a mover por otro lado. Bueno. Esto es una foto de el supply chain en el agua, ¿eh? Los barcos verdes son los barcos portacontenedores, los rojos son todo el resto de los barcos que transportan carga. Como se puede ver, es una cadena compleja donde esto usualmente está perfectamente organizado de manera tal que los barcos llegan a una ventana específica en un puerto, descargan su carga, llega un camión, se lleva el contenedor, lo deja en una bodega, etc. Esto es una red absolutamente compleja e interconectada. Los contenedores, por ejemplo, las cajas, se mueven en todo el mundo, no están atrapadas en un solo tráfico. Y lo que hacen las compañías navieras como la nuestra es que nosotros estimamos la oferta y la demanda de contenedores vacíos en distintos puntos del planeta. Eso es algo muy importante para entender qué fue lo que pasó, ¿eh? Ahora, como dije, esta es una cadena muy compleja donde hay un proveedor, se necesita un medio de transporte para llevar un contenedor desde el proveedor de distintas piezas que proveen un producto final,
ese es otro camión, una bodega, otro camión al puerto, después del puerto en el barco al puerto de nuevo en el destino, en fin, o sea, es una cadena compleja y aquí basta que uno tenga un cuello de botella significativo en cualquiera de estos eslabones y la cadena completa se cae. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Que, por ejemplo, productos complejos que tienen una cadena logística más compleja que otros porque necesitan muchas piezas y partes, son los que en general han tenido más complejidad para poder llegar a destino porque a veces falta un componente y hay que cerrar la línea de producción, etc. Esto es algo muy importante porque efectivamente la cadena no tiene una holgura en varios de sus puertos que permita absorber impactos de demanda o impactos de congestión. No tenemos holgura, por ejemplo, en los puertos. Los puertos son un gran cuello de botella, principalmente en Estados Unidos. No hay holgura tampoco en capital humano. Hoy día faltan choferes en el mundo, ahora nos damos cuenta que también faltan bodegas, porque como los contenedores no están viajando tan rápido, hay que dejarlos en bodega, las bodegas están absolutamente llenas, entonces tenemos una situación de falta de holgura que tiene que ver con una logística que se ha manejado en los últimos 25 años, como dijo Ricardo, orientada a la optimización económica. Y aquí yo vengo de esto en el mundo absolutamente real. Los clientes básicamente están permanentemente y han estado en los últimos 20 años tratando de reducir el costo, negociaciones, y eso lo que hace, ¿cierto?, es que los retornos de la industria logística son retornos muy, muy bajos. Logistics industry are very low. La naviera estuvo sobreinvertida durante 8 o 9 años, entre el 2008 y el 2018, 10 años, y no recuperó el costo de capital. Eso hizo que no se construyeran muchos barcos, y por lo tanto eso obviamente que ha ido afectando la capacidad de holgura que tiene el supply chain global. ¿Y qué es lo que ocurre en realidad? Bueno, voy a saltarme el Ever Given, que lo mostró ya Ricardo, pero esta es la congestión que se produjo producto del Ever Given, ¿no? Para que se hagan una idea del tamaño del atasco, digamos, en el canal de Suez. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el COVID? El COVID, esta es la evolución de la demanda global, mes por mes. Cuando parte en las primeras señales de COVID en China, lo que ocurre, ¿cierto?, es que los importadores del mundo desarrollado en general paran sus importaciones, pensando que se viene una crisis económica y por lo tanto, como ustedes pueden ver, la demanda global por transporte cae, en el caso de abril y mayo, a razones de 2 dígitos. Pero ocurre lo que explicó Ricardo, particularmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿cierto?, desarrollado, hay muchos impulsos fiscales para que hagan que las personas, uno, se queden en su casa y no trabajen, lo que afecta obviamente el capital humano de la industria logística, pero además para que consuman. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el primer semestre del 2020? Es que se empieza a consumir el stock. Y ese problema persiste hasta el día de hoy. Ustedes van hoy día a cualquier multitienda en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y hacen un pedido de 50 productos en 4 variedades de colores y 3 variedades de tamaño y van a encontrar el 40% de lo que necesitan. Entonces, y hemos venido, ¿cierto?, pateando este problema hacia adelante porque básicamente la carga que viene embarcada en los barcos está prácticamente vendida. Entonces, no se ha podido recuperar el stock. ¿Y qué es lo que ocurre, cierto? Aquí pasa un fenómeno con los contenedores que, como se cierran varios puertos en China, cambia dramáticamente, y en Europa no había ningún problema, en Europa seguía el consumo, no habían restricciones de movilidad, empieza a producirse una impredictibilidad total de dónde van a quedar los contenedores vacíos, y eso hace que desaparecen contenedores del sistema porque quedan esta predictibilidad que explicaba antes, donde nosotros podíamos determinar con bastante grado de certeza que en tal punto me van a quedar 10.000 contenedores vacíos todos los meses. Bueno, eso murió, esa predictibilidad producto de este efecto encadenado del COVID que empieza a desplazarse como un efecto dominó en el mundo, empieza a generar disrupciones de la oferta y la demanda que hace que la predictibilidad de dónde va a haber volumen o no cambie radicalmente.
Eso se ha ido resolviendo por la vía de meter más contenedores al sistema. Las compañías han invertido en la industria más de 10 billones de dólares en los últimos 18 meses en nuevos contenedores. Eso ha generado que el contenedor empieza a funcionar y empiezan a aparecer los contenedores, obviamente en una cadena mucho más ineficiente, más cara, porque tenemos muchos más contenedores de los que normalmente necesitaríamos. Ahora, se empieza a generar un aumento. Entonces, el primer efecto es cambio en la predictibilidad del lugar donde quedan los contenedores. Segundo efecto, esta recuperación de los volúmenes y de la demanda no es pareja en el mundo. Hay un fenómeno muy relacionado a Estados Unidos, donde efectivamente hay un aumento muy relevante del consumo de 2 dígitos, y mucha de la flota marítima se traslada a los tráficos vinculados con China y Estados Unidos, costa este y costa oeste. Y eso lo que genera es un volumen de carga muy grande que, producto de malas políticas públicas en Estados Unidos, enfrenta a una industria portuaria que está diezmada, con baja inversión, con políticas laborales que la hacen extraordinariamente ineficiente. Les voy a dar un solo dato. Mover un contenedor en Estados Unidos vale entre 300 y 350 dólares, moverlo en Shanghai vale 50 dólares. Eso tiene que ver con productividad. Cada contenedor, o sea, eso afecta el costo de exportación, obviamente, de cada producto. Entonces, este exceso de demanda enfrenta puertos que no tienen la capacidad para administrar este volumen y una cadena de logística de tierra muy diezmada por falta de trabajadores, con lo que, con barcos de gran tamaño hoy día, ¿cierto? Antiguamente un barco llegaba a un puerto como Long Beach con 3.000 TEU de capacidad, descargaba 1.000 contenedores, son 1.000 camiones. Hoy día llega un barco de 14.000, necesita 10.000 camiones al mismo tiempo, y si no son capaces de sacar rápido los contenedores, se llena el patio y el puerto tiene que parar. Entonces, ese es el problema que se enfrenta, el segundo problema, ¿cierto? Se produce un efecto explosivo de la demanda, particularmente en Estados Unidos, pero repito, como el tráfico está todo interconectado, porque nosotros tenemos 25 hubs en el mundo, donde transportamos contenedores de un lado, los barcos son los mismos, o sea, no es que los activos no están dedicados a un trade particular. Eso genera disrupción en toda la cadena. Tercer elemento relevante que lo he mencionado aquí es el tema del capital humano. No hay choferes. En Estados Unidos se estima que faltan 100.000 choferes. En los próximos 10 años se estima que va a faltar 1 millón de choferes. ¿Por qué? Porque son trabajos que no han captado a la gente joven. Son trabajos difíciles, donde no se gana poco dinero, pero son trabajos de mucho esfuerzo individual, y obviamente que no tiene la magia de los unicornios ni de la digital world. Entonces, ha costado renovar, ¿no? Y esto va a implicar costos estructurales más altos para la cadena logística hacia adelante, porque la única manera de traer... And this will involve the only way to attract more human resources for this. Estructural hacia adelante, que probablemente en el all-in va a ser más bajo que lo que se está pagando hoy día, porque hoy día lo que hay es un aumento muy importante de las tarifas de flete marítimo, producto de la falta de capacidad. Y eso seguramente va a caer hacia adelante, obviamente, pero se va a compensar con otros efectos de costo que van a generar estos problemas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Y no quiero detenerme en los detalles de tantos días, pero en resumen, hay alrededor de un 10% de la flota de barcos del mundo que se encuentra atrapada en una congestión. 10% adicional. Hoy día, normalmente nosotros tenemos un 2% de la flota del mundo atrapada en algo, en una congestión. Hoy día tenemos 12%. Y lo que hay aquí, cuando uno mira globalmente, no es una explosión de consumo. No hay que verlo así, porque cuando uno mire y compare los volúmenes totales transportados en el año 2021 versus el 2019, vamos a tener un crecimiento global de 3, 4, 5%. No es una explosión de consumo. Lo que ocurre son toda esta impredictibilidad de la demanda, por un lado, que afecta la posición del contenedor y afecta en particular algunos puertos globales, y las ayudas fiscales para que mucha gente de nuestra industria no vuelva a trabajar y se quede en su casa,
las barreras sanitarias en las carreteras, todo esto ralentiza la logística de tierra. La verdad que los barcos que hay hoy día, si la cadena funcionara bien en tierra, serían suficientes para mover la carga que se requiere. Entonces, la gran pregunta, ¿cierto?, es, estos son más datos que explican lo mismo, así que no voy a... esto es un dato muy importante. Hay menos de un 1% de la flota del mundo que está detenida por razones técnicas, que es menos de lo normal. Lo normal es que nosotros tengamos un 2% de la flota en los astilleros, pero hoy día obviamente que está toda la flota desplegada. Hay un aumento importante en el order book de naves en construcción. En junio del 2020 había solamente un 7% de naves en construcción, o sea, se construyó un 7% de crecimiento en capacidad. Hoy día tenemos un 23% de naves en construcción. Por lo tanto, pero eso no va a afectar de manera significativa sino hasta el 2023. Recién el 2023 y 2024 empieza a entrar de nuevo esta capacidad adicional que podría ayudar, ¿cierto?, a que la carga empiece a moverse con más facilidad. Pero si seguimos enfrentando las restricciones portuarias, da lo mismo la cantidad de barcos que tengan, el atasco va a ser simplemente más grande porque, como expliqué antes, esta es una cadena absolutamente interconectada. Esto ha tenido un impacto importante en las tarifas de flete. Ahora, quiero decir con mucha claridad que aquí, por ejemplo, empresas como la nuestra, ustedes miran la tarifa promedio que nosotros cobramos en el último trimestre del año, es $2.500 por TEU transportado, que es bastante lejos de los $11.000 del promedio del índice Shanghai. ¿Por qué? Porque las empresas occidentales en general tienen una proporción importante de contratos y se han enfocado, ¿cierto?, a cumplir con sus contratos, que son contratos que venían con unos precios que no tienen que ver con la tarifa spot. Ahora, esos contratos obviamente se están renegociando y lo que estamos tratando de hacer con los clientes es explicarles, ¿cierto?, que aquí no podemos seguir viendo al proveedor logístico como un limón al cual hay que sacarle el jugo, sino que como un socio con el cual tenemos que hacer inversiones conjuntas y tener estabilidad. Lo que hemos propuesto es poner contratos de más largo plazo, ¿cierto?, con compromiso de nuestro de transportar y compromiso de él de llevar la carga, porque los contratos en general en nuestra industria no tienen ningún commitment de parte de los clientes. Entonces, y eso estamos avanzando porque creo que esta disrupción obviamente que ha generado temor respecto de el reliability, digamos, de la logística y también por lo tanto, de la cara que ponen las empresas a sus consumidores. Ha habido una falta de inversión, pero una falta de inversión que déjenme explicar. El promedio de inventario en el mundo es 1,3 meses de venta. Y la mayoría de los productos se producen en Asia. O sea, en el fondo, el inventario es nada, es un ciclo, que es lo que se demora el viaje de Asia. Entonces, también esta eficiencia de la cadena lo que ha permitido es que los niveles de inventario sean absurdamente bajos y probablemente lo que vamos a ver post pandemia es que el nivel de inventario promedio va a aumentar porque a tasas de interés bajas no tiene ningún sentido en vez de tener un mes y medio, no tener dos. Y eso es parte del problema que va a demorar también la recuperación de la cadena logística, porque si lo ponemos en un ejemplo, ¿verdad? Nuestra estimación es que falta alrededor de un mes de stock en destino. Los stocks debiesen crecer alrededor de un mes respecto a lo que tienen hoy. Si eso es verdad, y se libera este 12% de capacidad que está atrapado de los barcos, porque resulta que todo empieza a funcionar bien, vamos a tener un 10% de capacidad disponible para transportar este mes de stock. Eso implica 10 meses, simplemente para mover el stock adicional por sobre el consumo. Entonces, la velocidad a que esto se va a recuperar, yo me atrevería a decir que es difícil que sea rápido. Por lo demás, hay mucha demanda que está oculta. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan hoy de hacer un booking y ustedes no son Kuehne+Nagel o UPS, lo que ocurre es que las navieras no les dan fecha. Ninguna fecha. No para 3 meses, no para 2 meses, no para 6 meses. Por lo tanto, hay mucho importador o exportador que simplemente
su demanda no aparece en nuestros bookings. Pero una vez que se empieza a liberar espacio, esta demanda va a volver a aparecer. Entonces, aquí este es un tema que va a seguir durando, por lo menos en nuestra opinión, durante el primer semestre del próximo año. ¿Cuánto puede eso, cuánto antes va a reaccionar la tarifa o no? La verdad que es difícil de decir, pero el mundo, ¿cierto?, tiene que mejorar, sobre todo donde hemos visto los cuellos de botella hoy día. Los cuellos de botella hoy día están capital humano, puertos, y en particular Estados Unidos. Estados Unidos tiene que modificar las productividades de los trabajadores de Estados Unidos, son extraordinariamente bajas por acuerdos históricos de los sindicatos. Los inversionistas son prisioneros de los sindicatos cuando hacen inversiones, y eso es un modelo de desarrollo portuario que lo que ha hecho es que Estados Unidos tiene peor infraestructura portuaria que Europa, que Asia sin duda, pero también que muchos países latinoamericanos. Y eso para la economía más grande del mundo obviamente que es una mochila que debe sacudirse. Eso lo voy a dejar aquí para dejar tiempo a las preguntas. Muchísimas gracias, Oscar, por esta muy interesante presentación. La verdad que hemos tenido 3 presentaciones muy ilustrativas de lo que está sucediendo y nos encantaría saber un poco más de lo que viene. Voy a proceder a hacer algunas de las preguntas que están en el chat para la gente que está interesada en evacuar sus dudas. Dice, la pandemia del COVID-19 y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han evidenciado la fragilidad de las supply chains. ¿Es posible que la resiliencia y la autonomía estratégica de las supply chains vaya tomando mayor relevancia que la eficiencia, entre paréntesis, costo? No sé quién quiere tomar esta pregunta. Yo si quieres, yo arranco. Obviamente, Oscar tiene información fantástica. Oscar, la verdad que tu presentación es extraordinaria y ya la pedí, o sea, porque tienes un resumen extraordinario. Pero déjame diferenciar 2 cosas. Vamos a hacer una diferencia importante entre lo que yo llamo elementos soft y elementos hard. Elementos hard es lo que presenta Oscar. Es todo cifras. Mira cómo la infraestructura está quebrada, mira la ineficiencia de los puertos americanos, mira todo, y lo cual eso no se puede resolver de la noche a la mañana. Eso es una cosa que la productividad laboral de los puertos, oye, eso no es que llegas tú mañana y dices, señores, vamos a ser más eficientes. No, eso requiere toda una estrategia, una inversión en infraestructura como tal, pero crea una serie de conflictos. Ahora, la parte soft es la parte de negociaciones, es la parte en donde estamos hablando de tarifas, es en donde estamos hablando, oye, ¿por qué no dejas que mis productos entren? No, bueno, porque tú me vendes más de lo que yo te vendo. Es el aspecto geopolítico. Entonces hay que diferenciar el elemento infraestructura del elemento geopolítico. El elemento geopolítico es lo que posiblemente se podría resolver más rápidamente una vez que los líderes de los países alineen sus intereses y resuelvan eso. Porque eso es sencillamente agilizar un proceso burocrático. Lo otro es un proceso estructural. Y el proceso estructural, como bien lo ilustra Oscar, no es tan fácil. Entonces, yo creo que hay un desfase entre uno y otro. Sin embargo, a veces el proceso geopolítico se demora esto más de lo que debería demorar por cuestiones políticas. Yo he presentado en otros momentos que cuando tú no logras divorciar el elemento económico del elemento político, tienes un problema. Y ahora se ha vuelto esto todo el perfect storm, ¿no? Tenemos elementos políticos, tenemos elementos económicos, tenemos elementos de infraestructura. Alguien tiene que tomar el liderazgo en todo esto. Y me parece interesante que no es los Estados Unidos el país que, siendo la economía más poderosa del mundo, tenga la capacidad de resolver esto. Porque ellos sencillamente tienen la infraestructura, que es el problema más complicado, el más deteriorado. Sí, quizá, sí, mi impresión es que aquí hemos visto nosotros, y se ve por los patrones de movimiento de contenedores, crecimientos de lugares como el sudeste asiático. China ha sido un gran ganador de corto plazo de lo que ocurrió porque China, por una acción muy agresiva, logró controlar el virus muy rápidamente. Lo que implicó que frente a esta explosión de demanda en Estados Unidos, el proveedor del mundo que tenía
la capacidad productiva para abastecer fue China. Entonces el comercio América, Estados Unidos, China creció muchísimo. Pero en el largo plazo me da la impresión de que la decisión de muchos fabricantes globales va a ser diversificar, por supuesto, su matriz de producción. Y nosotros estamos viendo mucho crecimiento en el sudeste asiático, en la India, menos en Latinoamérica. Latinoamérica tiene un problema, o sea, Latinoamérica es el eterno continente de las oportunidades, pero hemos sido especialistas en destruirlas. Entonces, el problema es que si nuestros países siguen políticamente inestables, con políticas públicas contra la inversión, pensar que vamos a tener aquí inversiones de billones, porque estamos hablando de la capacidad productiva china, estamos hablando de trillones de dólares de inversión. Aquí no necesitamos producir 50 poleras diarias, digamos. O sea, se requiere de una inversión muy grande y eso requiere un horizonte muy largo de estabilidad y ese es el gran problema que tiene nuestro continente. Pero sí vemos cambios muy relevantes que van a ayudar a la India, a Vietnam, a Tailandia, y eso está ocurriendo, pero todavía hay mucha disrupción, por lo tanto hoy día todo productor me sirve. Entonces, eso por un lado. Lo otro, creo yo que aquí hay que preocuparse de la logística de tierra. El problema no está en los barcos, es muy importante entender eso. Nosotros tenemos suficiente capacidad para operar, pero si nos comemos 80 días esperando o 20 días fuera de Long Beach, es imposible. No hay nadie que tenga infraestructura para eso. O sea, por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es que tengamos inversiones en trenes. Los trenes son en general un mecanismo poco contaminante y eficiente de mover carga. Tenemos que mejorar la infraestructura carretera, y el capital humano. Pero el capital humano va a llegar en la medida que tú tengas mejor infraestructura. Porque ¿qué ocurre? ¿Por qué se ha ido el capital humano? Así como cuando decimos que el contenedor tiene que esperar fuera de un almacén, no es un contenedor solo, es un contenedor arriba de un camión con un chofer. Claro. Que está durmiendo 10 días arriba del camión simplemente para entregar el contenedor. Entonces, no es una máquina esto, es una persona. Entonces él dice, oye, nosotros hemos visto muchos drivers que dejan el camión botado en la carretera y llaman al dueño y le dicen, oiga, aquí está su camión, con la carga, porque realmente es un trabajo que se ha transformado en un trabajo muy difícil. Entonces, tenemos que invertir en capital humano y tenemos que invertir en infraestructura. Pero dicho eso, yo personalmente creo que la globalización, que hoy día implica 24 trillones de dólares de comercio global de bienes, no hay vuelta atrás. O sea, aquí podemos ver un par de actores que produciendo algunos bienes que son poco relevantes en la estructura de costo de un bien superior, puedan decidir hacerlo a un costo más caro. Pero déjame decirte una cosa, si alguien piensa aquí que Estados Unidos va a volver a fabricar poleras, digamos, o t-shirts, eso no va a ocurrir. Porque lo que va a ocurrir ahí es que cuando se restablezca la capacidad logística, alguien las va a importar de China a $1 y el costo en Estados Unidos va a ser 10. Así que no sé a quién le va a vender esa fábrica. O sea, entonces, creo que eso no va a ocurrir. Aquí puede ocurrir que para cosas muy estratégicas, muy particulares, sí se haga un poco de nearshoring, pero creo que está lejos de mover estos 24 trillones de dólares significativamente de lugar. Sería absurdo además, los países tienen ventajas competitivas gigantescas uno respecto de otro, lo que permite la cadena logística es que nosotros compramos a un costo barato la ventaja competitiva de China, de producir masivamente. China compra barato la capacidad de capital humano de que construir tecnología que puede tener Europa. Entonces, cambiar eso es muy, muy complejo, creo yo. Y además, en los commodities, por ejemplo, los commodities están donde están. Si no están en Manhattan el cobre, ¿cierto? Está aquí en el norte de Chile. La fruta se produce en Latinoamérica y en África. Entonces, es muy difícil cambiar el voluntarismo político. Tengo poca fe que los estados van a llevar mucho, honestamente. Ricardo, sí, porque tú has hablado... a mí me encanta, claro, porque esto es una discusión compleja, ¿no? Una discusión compleja en donde el problema de esta conversación es la generalización.
No se puede generalizar. Mira, lo que va a pasar es esto. O sea, en supply chains a nosotros nos gusta decir one size does not fit all. ¿Entiendes? Esto de, no, pero no es así. O sea, yo creo que Oscar lo explica muy bien. La materia prima que está en Chile no la puedo de repente, vamos a traerla de la Florida. No, no es así la cosa. Pero hay que buscar, y es por eso que yo trato de ser optimista, qué industrias tenemos en América Latina que podrían ganar market share. Déjame darte un ejemplo específico. La industria textil. En Honduras, no estamos hablando ya de Chile, vamos a hablar de un país en Centroamérica, Honduras. Honduras hoy en día tiene una capacidad instalada para producir las telas que se usan en los productos Nike, Under Armour, toda esta gente. Esa gente suple aproximadamente el 5% de las necesidades de los Estados Unidos. Si esa gente que tiene la capacidad ya instalada sube de 5% a 10%, lo cual no es tan difícil porque se lo quitas a China por la parte de las tarifas. Entonces, eso va a representar un win-win no solamente para la región, sino que a los Estados Unidos le interesa. ¿Por qué le interesa? Si tú subes la capacidad de proveedor de 5 a 10%, ¿tú sabes lo que pasa? 500,000 de gente en Honduras no va a querer venir a los Estados Unidos. Ahora, le resolviste el problema a los Estados Unidos. Ya no tiene problema de inmigración. O sea que hay un interés compartido en esto. Hay un interés compartido en que a los Estados Unidos les conviene aumentar el proceso de compra. Entonces, lo que hay que hacer, y estoy de acuerdo con Oscar, esto no es, no se puede generalizar, pero es identificar aquellas industrias que tienen cierta capacidad instalada, que tienen la capacidad excedente pues, de poder absorber más y cooperar con los Estados Unidos porque le interesa a los Estados Unidos. Yo creo que la posición de, señores, ayúdennos, eso terminó. El beggars model terminó. No. Yo te voy a ayudar a ti. ¿En qué me vas a ayudar? Te voy a ayudar en que tu problema de inmigración se va a mejorar. Ah, bueno, entonces ahora me interesa. Y entonces hay varias iniciativas en este momento que están encaminadas a eso. Entonces, si tú piensas cómo el mapa que presentamos antes, que lo presentaron tanto Shumei como Oscar, de dónde están los contenedores y todos los tráficos, empiezan a cambiar un poco, porque ya es de América Latina a los Estados Unidos. O sea, hay una reestructuración. El mensaje es el siguiente. One size fit all. No podemos venir aquí con soluciones genéricas. Hay que entender las particularidades de cada una de las cosas y tratar de identificar en América Latina cuáles son las industrias que tienen alguna ventaja competitiva. Muchísimas gracias, Ricardo y Oscar. Este tema del nearshoring es un gran tema, sin duda. Y me gustaría preguntarle a Shumei, what do you think about nearshoring from that side of the world? ¿Qué piensa acerca del nearshoring, Shumei? Estoy con Oscar y Ricardo. Tiene mucho sentido y hay que tomar en cuenta y ver cómo esto va a cambiar en el tiempo. De nuestra perspectiva, creo que la guerra comercial de Estados Unidos y China no ha cambiado las cadenas de suministro, porque esto es un esfuerzo enorme de desplazar o de cambiar. Ha habido inversión en sus fábricas y una pequeña tarifa no puede sustentar el CAPEX especialmente pertinente en la industria automotriz, cuando no se puede llegar y cambiar. No hemos visto muchos de esos cambios, pero creo que con el COVID ahora causando un mayor impacto en las cadenas de suministro y, por supuesto, los países pensando ¿cuáles son algunas de estas cadenas de suministro estratégicas para mí? ¿Y qué son las cosas básicas que tengo que tener yo y no depender de países extranjeros para ello? Y emergen cosas como alimentos, productos de salud, para la salud, que incluye las vacunas, claro, pero para todos que piensen que puede hacer un onshore de vacunas. Pero también semiconductores. Son ítems realmente críticos, tecnologías importantes que necesitamos para nuestros sectores industriales. Entonces, y uno verá que para alimentos es una gran oportunidad para una regionalización de América Latina con Estados Unidos. Esa es una oportunidad que también la vemos en Asia, o sea, abasteciéndose del resto del Asia y diversificando las fuentes de China, de Australia,
y a tener garantía de suministro de alimentos. Ahora, semiconductores es un poquitito más complejo. Hoy día, todos encuentran que 70% de los semiconductores son fabricados por TSMC de Taiwán, esta empresa de Taiwán. Entonces, dependemos tanto de ellos para los semiconductores que, y como ustedes saben, Taiwán y China tienen una relación contenciosa, de repente se mezcla todo y esto, semiconductor es riesgoso. Entonces, tal vez ahí hay una oportunidad para América Latina que vayan a hablar con TMSC. ¿Por qué no viene a América Latina y podemos suministrar, abastecer a Estados Unidos desde América Latina? Esas son oportunidades, pero el punto es que tenemos que tomar y ver dónde van a ver esos cambios, desplazamiento en la cadena de suministro. Gracias, Shumei. Voy a hacer una pregunta ahora ya para el mercado chileno y aprovechando que tenemos a Óscar acá. Hay dos preguntas que son para ti, Óscar, a ver si las puedes contestar. Primero, dice, ¿cómo se verá afectada la industria de la fruta chilena, muy importante para nosotros, exportada a Asia y a Estados Unidos en el 2022, considerando como base lo sucedido el 2021, en términos de precio del traslado marítimo y tiempo de espera en el desembarco de los puertos? Porque este es un temazo. Se viene la época de cosecha de la uva, por ejemplo, ahora en enero, febrero. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú para este próximo año? O sea, a ver, los precios van a ser más altos de flete, eso creo que es bastante evidente porque los costos son más altos, ¿no? Así que es probable que veamos una... Ahora, quiero decir una cosa, cuando uno mira los costos a los que se va a exportar, se exporta la fruta hoy, temporada 2020, son en valores nominales, en dólares, son más baratos que hace 10 años atrás. O sea, la cadena logística ha generado tal nivel de eficiencia que los costos de exportar un contenedor hoy, hasta antes del COVID, versus los de hace 10 años atrás, son más baratos en términos nominales. Ahora, van a haber aumentos en los costos respecto de la confiabilidad de los puertos. Es difícil saberlo porque va a depender mucho de cómo se comporta la cadena logística, pero hoy día lamentablemente no vemos que la congestión esté cediendo. De hecho, el mes peak de congestión global es noviembre, sorprendentemente. Entonces, y esto ha venido aumentando permanentemente. Ahora, es difícil determinar, los barcos, digamos, van a estar disponibles, los tiempos de tránsito en el agua no han cambiado absolutamente en nada, pero cuánto tiempo podemos estar atrapados en un puerto no lo sabemos, y obviamente que es una información muy grave porque la fruta podría, si está mucho tiempo, se tiende a deteriorar. Ahora, las navieras tienden a poner los contenedores de fruta en barcos que tienen tránsito directo. Hay una pregunta de India en particular que la vi, y lo que pasa con India es que Chile no tiene tráfico directo a la India. Entonces, nosotros lo que se hace es transbordar. Y mientras tú tienes más compleja y congestionada la cadena logística, mientras más transbordos tiene un contenedor, más riesgos de tener un problema. Eso es lo que pasa un poquito con los tráficos de la India. Y aprovechando que has tocado el tema de la India, Óscar, ¿tú visualizas la posibilidad de establecer una ruta directa? Ustedes como naviera, ¿qué nivel de presión deberían tener para poder, han hecho ese análisis ustedes? ¿Están cerca, están muy lejos de esa posibilidad? ¿Es muy caro? ¿Cómo lo ves tú porque nosotros, O sea, como fundación... no hay volúmenes. Nada. El negocio es muy grande, nuestro negocio. Simplemente te quiero dar un dato. Amazon el tender de Amazon anual son menos de 200.000 TEUs al año. A la costa oeste latinoamericana llegan 60.000 TEUs a la semana. Por lo tanto, para tú poder realmente tener servicios directos, tienes que tener volúmenes muy significativos. Y eso todavía no existe, pero en el momento que exista podría ocurrir. O sea... Estupendo. Y la última pregunta para ti por ahora, Óscar, es, bueno, que también la pueden abordar también Ricardo y Shimelin. Dice, las políticas de las navieras no pudieran estar en pro de la eficiencia minando los mercados más pequeños.
Las alzas de las tarifas publicadas en las últimas semanas van enfocadas a suplir inversiones pasadas o a nuevas inversiones. No, esto es solamente oferta y demanda. Esto es un mercado perfecto donde el 60% de la carga la manejan operadores como el que representa Chumei. Son intermediarios. Nosotros, y ellos tienen 100 contenedores para la próxima semana y llaman a todas las líneas. Y por lo tanto, se subastan los espacios básicamente toda la semana. Los espacios que están no contratados, porque, repito, nosotros, por ejemplo, como Hapag-Lloyd, en el tráfico latino-Chile, tenemos contratado alrededor del 80% en la importación y el 80% en la exportación. Por lo tanto, el espacio que queda para esta carga que paga estos $20.000 es poco en nuestro barco. Pero se subasta básicamente, no es una subasta, pero una mesa de dinero. Hay que imaginárselo como un mercado extraordinariamente competitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay productos, hay commodities que tienen muy alto valor. Un contenedor de cobre vale $250.000 el contenido. Un contenedor de madera vale $14.000. Para entender la diferencia. Entonces, obviamente que hay commodities que lo que quieren es conseguir el espacio y pagan por el espacio. Eso es lo que hace que las tarifas suban. No es que nosotros estemos publicando tarifas más altas, se cierran tarifas toda la semana. Es muy volátil. Ahora, interesante lo que dice Oscar, solamente que el contenedor es el mismo. Lo que pasa es que uno tiene madera y el otro tiene cobre. Claro. O sea que, y el proceso logístico para Oscar, si es madera o es cobre, es el mismo. Le está moviendo el contenedor. Para él es prácticamente indiferente lo que hay adentro. Y esa fue la maravilla del invento del contenedor, que permitió la estandarización del comercio internacional. Pero como bien, yo estoy sencillamente, es oferta y demanda de espacio del contenedor. Ahora, ¿qué hay dentro del contenedor? Ahí se vuelve la pelea de, bueno, pero a mí me interesa mover mi contenedor de cobre porque necesito que llegue a un destino porque tiene adentro $250.000 de cobre. El otro tiene $12.000 de madera y dice, bueno, pero tú estás dispuesto a pagar más por los $12.000 de madera o $250.000 de cobre. Desde la perspectiva de Oscar, a mí me da lo mismo. Yo voy a mover el contenedor. Dame el contenedor. Pero el que está videando por el espacio en el barco es oferta y demanda. Entonces, no, yo te lo compro y el otro también, pero llega un punto en que el que está moviendo la madera dice, a mí ya me dejó de ser rentable porque me estás cobrando tanto, pero el del cobre dice, a mí todavía me vale la pena. Y ese es parte del problema. Entonces, había antes también una pregunta interesante, que si está muy conglomerado la industria. Es que la búsqueda de eficiencia requiere una inversión gigantesca. Estos barcos, mira el tamaño de un barco, ¿sabes lo que vale un barco de esto? ¿Sabes? De 15.000 contenedores, eso no se puede manejar con una empresa pequeña. Los niveles de inversión son gigantescos. Chumei, would you like to add something, comment? Yes, jump in here. ¿Quieres agregar algo? Sí, voy a sacarle un poquitito lo candente del sector marítimo para hacerle saber. Pues, lo marítimo es demasiado caro, entonces uno mira el aire, pero ahí no se va por contenedores, sino por peso. Entonces a lo mejor hay oportunidades para transportar la fruta de más alto valor por aire. Sé que los chinos están, o sea, realmente piensan altísimamente de las cerezas chilenas y esas y las empresas de cargo aérea, es decir, dejan espacio para esa fruta porque la demanda es altísima en China. Ahora, el punto es que a riesgo de decir hay luz al final del túnel, hay opciones, digo, y podemos considerar estas opciones. Y creo, especialmente para el lado del aire, a medida que el viaje siga y los viajes sigan sin limitaciones, eso es lo importante. Tenemos que empujar a todos que pueden hacer la diferencia para recuperar ese equilibrio de comercio global, porque había un equilibrio perfecto antes de COVID y ahora los pasajeros que no viajan, hay toda una serie de razones de COVID porque la industria marítima está cerrando, es más ineficiente los puertos, las esperas, hay todo tipo de cosas. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más robustos y con voz más fuerte a
al ojo viendo y decirle, mire, nunca va a haber otra oportunidad más grande para salvar al mundo. Es el momento, hagan algo. Especialmente para APEC, Loreto. O sea, qué bueno que APEC está haciendo algo. Sí, claro, hay una pregunta relacionada con eso. ¿Qué medidas deberían ser tomadas a nivel público y privado para enfrentar una extensión de la pandemia producto de variantes o futuras pandemias? I don't know how far we have gone in APEC. No sé hasta dónde hemos llegado en APEC sugiriendo medidas que debe tomar el sector público-privado. Hay una discusión y hay mucho que hacer ahí para impedir que continúe la situación como está. Si puedo agregar eso. Creo que es muy relevante la vacuna. O sea, masivizar la vacuna. Y realmente yo no tengo 52 años y no tengo recuerdo de haber visto una película de terror todos los días en la televisión contando gente que se muere, contando cuántos respiradores artificiales quedan en el aparato público. O sea, se ha generado una psicosis que creo que dificulta mucho que la gente vuelva a trabajar porque la gente tiene muchísimo temor. Y tanto temor que ni siquiera con la vacuna quieren volver a trabajar. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a aterrizar esto en cifras objetivas, porque cuando uno mira en Chile hoy día, por ejemplo, o sea, y no quiero relativizar lo grave de que alguien muera, pero hoy día muere la misma gente que moría con influenza, básicamente. O sea, y no me acuerdo de haber tenido en influenza todos los días un reporte en televisión de un ministro contando. Entonces, creo que es importante que la gente vuelva a tener confianza que puede volver a trabajar. En eso las empresas tienen un rol muy importante de proveer lugares de trabajo seguros. Yo estoy 100% seguro, por ejemplo, nosotros tenemos muchos trabajadores en los puertos, que nuestros puertos son más seguros que la casa del trabajador, porque el trabajador en su casa tiene hijos de 20 años, de 18 años que están fuera. O sea, nosotros los contagios que tenemos dentro del lugar de trabajo son mínimos. Entonces, es importante que las empresas provean un lugar seguro, porque si no hacemos que la gente vuelva a trabajar y tenemos un 15% de los trabajadores en sick leave, con doctores que han naturalmente, ¿cierto?, sido más sensibles en entregar autorización a personas que tienen alguna enfermedad o sobrepeso o algún tipo de presión alta, posibilidad de no ir a trabajar y recibir una renta, esto no se va a resolver. O sea, tenemos que tener una acción en ese sentido y ahí la política pública tiene harto que aportar. Yo no puedo ser estar más de acuerdo con lo que se ha dicho, tomando en cuenta, se han muerto 5 millones de personas, señor. O sea, esto no es, dejó de ser broma hace mucho tiempo, es una película de terror seria y a nivel mundial. Antes era localizado, ahora es el mundo entero. Es como yo lo llamo la 11ª plaga de Egipto, ¿entiendes? O sea, tenemos 10 plagas, ahora esta es la 11ª a nivel mundial y adicionalmente a lo que dice, yo estoy en una universidad, aquí vienen estudiantes de todas partes. Las condiciones de trabajo que hemos conseguido aquí es que los estudiantes vengan, todo el mundo anda con máscara, todo el mundo se hacen exámenes periódicos y todo este asunto. Una recomendación importante es que hay que despolitizar este proceso. No se puede crear políticas que sea de política. Esto hay que entenderlo como un proceso en el cual hay que alinear a todos los involucrados y el sector privado tiene que entender, crear las condiciones de trabajo pues que le ofrezcan la seguridad a la gente de querer volver a trabajar. O sea, si la gente no vuelve a trabajar, el problema es más serio de lo que estamos pensando aquí. Es peor que lo de la pandemia, porque separa las economías. La economía mundial requiere que la gente esté en continuo proceso productivo, lo cual es equivalente a estar trabajando. Así es, exactamente. Voy a hacer una pregunta para cambiar un poco el tema. ¿Cómo ven ustedes el impacto de todo esto para la generación de capacidad exportadora de las pymes, que han sido las grandes afectadas por la situación económica, más allá de este tema en particular? ¿Y qué se podría hacer desde el mundo
privado y desde el mundo público para poder paliar esta situación de las pymes? Mira, eso no es solamente por la pandemia, ese era un problema Sí. que ya existía antes, ¿no? Es Esto cierto. ahora vamos a meter todo, tú sabes, esto vamos a meter todo en la misma bolsa, ¿no? La pequeña y mediana industria siempre ha estado vulnerable. ¿Por qué? Porque el mundo, por la globalización, ha obligado a tener volúmenes. Entonces, fíjate que lo explicaba antes en la misma industria de él, el volumen es lo que mueve. La pequeña y mediana industria, por definición, no tiene los volúmenes. Sin embargo, hay que ayudarlo porque son el número 1 proveedor de empleo. O sea, en términos relativos, la pequeña y mediana industria emplea más en términos relativos que las grandes empresas. Entonces, una de las soluciones que yo trato de empujar mucho son las alianzas público-privadas. Yo creo que es muy, 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 muy importante que la separación que existe entre el sector público y privado termine. En eso hay que alinear objetivos entre el sector público y el sector privado, universidades, NGOs. Tú sabes, hay que crear, hay que cambiar, yo tengo toda una idea de eso, hay que recalibrar las expectativas, hay que sencillamente reevaluar todo. Y creo que gran parte viene con alianzas con el sector público y privado, pero los volúmenes son críticos, ¿no? Sí, quizá una visión un poco más esperanzadora del futuro. Yo creo que este problema que estamos viviendo va a terminar, ¿eh? O sea, la cadena logística se va a restablecer, ¿eh? Las tarifas de spot que vemos en el mercado van a ceder. Vamos a terminar con una cadena logística después del COVID un poco más cara que antes del COVID. Por lo que decía antes, vamos a tener que pagar más a los choferes, vamos a tener que asegurarnos de hacer un poco más de inversión en infraestructura, todo eso hay que pagarlo en el largo plazo. Pero estoy convencido que se va a restablecer y vamos a volver una cadena eficiente, probablemente con la gente manteniendo más inventario. ¿Ah? Y eso debiese ocurrir, en mi opinión, en la medida que seamos capaces de controlar el COVID, porque si seguimos con nuevas cepas que son más violentas eventualmente, que vuelve a aumentar la mortalidad, obviamente que esto puede prolongarse, pero confiando en la ciencia, digamos, y confío mucho en la ciencia, creo que vamos a tener en los próximos 24 meses una normalización de esto. Por lo tanto, de cara a las pymes, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad que tiene que ver con los canales de distribución, y no es en la cadena logística, sino que es la facilidad que tienes tú hoy día de que nadie conoce tu tienda. Tú puedes vender, o sea, lo que ha generado el COVID es que la explosión de la venta digital es gigantesca. Y las grandes cadenas que venden B2C tenían una ventaja incontrarrestable que era su capacidad de llegar a los clientes a través de miles de empleados, cientos de puntos de venta. Bueno, eso se terminó. Hoy día nadie sabe dónde está tu punto de venta, tú pides y te lo entregan en tu casa. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme para las pymes que obviamente requiere una cadena logística funcionando, pero eso va a funcionar. El tema de distribución es un tema extraordinariamente importante y que creo que va a igualar un poco la cancha entre los más chicos y los más grandes. Ok, bueno, ya estamos casi en la hora para terminar nuestro webinar de hoy día. Hay un último tema que plantea acá Gwendolyn, que dice: ¿creen que Chile y otros países necesitan instituciones como la Federal Maritime Commission de Estados Unidos? ¿Consideran ustedes que el mercado de navieras está demasiado concentrado? Mira, yo puedo tomar esa pregunta porque es muy directa al hueso. A ver, lo que ocurre aquí, y lo dijo Ricardo, simplemente para dar un dato, si yo quiero poner un servicio de portacontenedores entre China y San Antonio, es una inversión de $2.000 millones. Sí, claro. Uno. ¿Eh? Nosotros en Chile inauguramos empresas que invierten $50 millones, $100 millones. ¿Eh? Una carretera cuesta $1 millón, $2 millones por kilómetro, o sea, con un servicio. Lo que nosotros hacemos es construir carreteras en el agua, con la diferencia que no es un monopolio. Cuando uno licita una carretera en un continente, si hay 3 ofertas, se hace una sola carretera, no 3. Claro, qué buena analogía. Entonces, esta industria hace carreteras en el agua y son inversiones gigantescas y las compañías pequeñas no funcionan. Ya lo vimos los últimos 12 años.
la industria no recuperó el costo de capital. Entonces, aquí lo que se requiere, ¿cierto?, son empresas grandes que tengan fuerza, pero esto es una industria no tan concentrada, ¿eh? O sea, aquí los 10 actores más grandes de la industria tienen 65% de market share, que es menos de lo que tiene Oracle, Apple y otros, digamos, en otras industrias. O sea, aquí hay todavía mucha competencia, pero no hay una forma de proveer una red eficiente si no hay cooperación. Aquí nuestras redes operan parecido a lo que operan las líneas aéreas. Y eso es lo que permite que los clientes puedan reducir su tiempo de tránsito, tener costos más bajos, porque para llenar un barco grande de 23.500 teus, no lo puede llenar una sola naviera. Lo llenamos entre varias. Okay. Competimos por los clientes, pero el espacio lo compartimos y eso hace que la economía de escala, para que se hagan una idea, un barco de esos gasta por TEU 60% menos que un barco de 4.000 TEU. Entonces, las economías de escala de esta consolidación son gigantescas y lo que ha pasado ahora de esta alza de tarifa no tiene absolutamente nada que ver con la concentración. Podrían haber habido el doble de compañías. Y lo que pasa es que no hay capacidad por la congestión y eso hace que el mercado funcione. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Shimei, would you like to add something to that? I was just saying that. Iba a decir que la industria de logística, aire, mar o tierra es una de las industrias más competitivas en el mundo, porque hay todo tipo de opciones, actores, líneas navieras que son dueños de sus propios barcos. O sea, en tiempos normales era muy eficiente y competitiva, industria eficiente y competitiva, pero el rol que pueden tener los gobiernos no necesariamente regularlo, sino hacer las cosas más difíciles, no, o el costo de comercio subir, no, pero tal vez a coordinación podría ser en la transportación, compartiendo datos, podría ser, esa es una cosa que podría ser muy útil para que cadena de suministro y las empresas tengan más visibilidad, más coordinación. Esas cosas donde el sector público puede jugar un papel, pero también conscientes de que hay un rol más grande para el sector privado. Pero los gobiernos están conscientes de eso y por eso dije, estamos bastante vacilantes nosotros a ayudar porque no hay que intervenir en la fuerza de mercado. La digitalización de aduanas mundialmente sería un gran salto a la productividad, porque a veces se espera un día entero para que está todo listo y un día entero esperando aduanas para básicamente chequear documentos que uno puede hacerlo básicamente sin necesidad de tener el container en el puerto. Y absolutamente, un cuello de botella enorme. Y dentro de la Alianza Pacífico también un gran tema, pero no se avanza, es muy difícil. El tema de customs es, es una respuesta aparte. ¿Ah? Lot of public employees behind, that's the reason. Yes. Bueno, les quiero agradecer enormemente a los tres. Shimei, thank you so much for joining us today. It's late night in Singapore, so we double appreciate your participation. Ricardo, muchísimas gracias también. Te vamos a invitar de nuevo para esto de las alianzas público-privadas, que es uno de los objetivos centrales de nuestro trabajo, del quehacer de la Fundación, que es una institución público-privada que la hace muy única acá en Chile, y estamos por promover este tipo de iniciativas, así que te vamos a invitar a algún webinar en el que ataquemos desde ese punto de vista los temas. Y Oscar, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte con nosotros, muy interesante tu presentación, muchas gracias por las múltiples respuestas, te sacamos el jugo hoy día, pero bueno, esa es la idea y eso es la razón por la cual tenemos una audiencia tan importante siempre, que piensan que van a tener buenas y respuestas a sus inquietudes. Así que muchas gracias, esperamos tenerlos pronto, y Ricardo y Oscar, les pido por favor que nos manden sus presentaciones porque nos han pedido por todos los canales, las encontraron espectaculares, también la de Shimei, pero ella ya la había mandado, así que sí la tenemos. Así que
Muchas gracias a los tres y que tengan un muy buen día y esperamos tenerlos en un próximo webinar. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Gracias a todos. Gracias. Chao Ricardo, chao Chino. Chao Oscar. Chao Shinome. Mm.